para el tema que vamos a ver el día de hoy. Ahora sí que los que van a tener el micrófono van a ser Raúl y Ricardo. Bueno, ya saben que ambos son parte del área de, bueno, lideran esta parte del área de analítica. Y bueno, como no solo como la parte analítica, vemos todo el tema de predicciones, utilizamos modelos de Machine Learning, pero hoy particularmente como partners de CLIT y partner ambassador de CLIT, queremos hablar de una de las novedades, digámosles novedades, porque todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial sigue siendo aún novedoso, novedoso porque siempre nos regala nuevos descubrimientos, nos aterriza más en qué, cómo y para qué precisamente la inteligencia artificial. Y vamos a hablar de Click Answers. Click Answers es la solución de inteligencia artificial generativa que tenemos que tiene Click, ¿no? Y lo que buscamos, obviamente, es ver básicamente casos de uso, cómo se utiliza, cómo lo hemos estado implementando de alguna manera en nuestros proyectos. Realmente es una solución por parte de Click, donde, como decía, se junta todo esto del análisis de la información o la data estructurada, pero también la no estructurada, muy alineada pues a lo que conocemos. El mismo desarrollo de la era digital nos lleva a que haya textos, haya conversaciones, esas conversaciones generan emociones, generan sentimientos, eso es parte de esta data no estructurada que tenemos hoy las empresas, que tenemos hoy las marcas, que se tienen los gobiernos, que se utilizan en las campañas electorales, pero todo que una encuesta de recursos humanos, por ejemplo, una evaluación de desempeño, que Answer nos va a ayudar precisamente al análisis de este tipo de datos. Siempre hay que meter algo de conceptos técnicos, que no somos muy afín a eso, pero bueno, estamos hablando en general de estos temas y bueno, era importante como que darle algo de foco, que es lo que veríamos hoy. Aquí, de hecho, el título, si podemos empezar a compartir, ya sea Rich o Raúl, sí, bueno. El título que le damos al webinar que decimos de la pregunta a la decisión. Y hablamos finalmente, la anterior, por favor, de la pregunta a la decisión. Y ponemos Click Answer ChatGPT, porque sí, vamos a hablar de cómo podemos integrar Click Answer con ChatGPT. Y hablamos de la pregunta a la decisión porque aquí no estamos hablando de esa conversación social. Si bien esto es nuestra solución de Click Answer es conversacional, nos enfocamos a las preguntas del negocio, nos enfocamos a las preguntas sobre el sector, sobre nuestros competidores, pero encaminados a la toma de decisiones. Una toma de decisiones que no solamente tiene que ver si produzco o no, es una toma de decisiones si contrato o no, dónde debo buscar a los nuevos colaboradores, en las conversaciones alrededor de la marca, qué está haciendo positivo, qué está haciendo negativo, y otras muchas preguntas que obviamente verán en un caso de uso en la que se está trabajando. Y no dejar de ver esto, el ChatGPT pues, se vuelve muy famoso y como decía, no es una conversación necesariamente social, ¿no? Sino es una socialización de la toma de decisiones a través de Click Answer. Entonces, les doy la palabra a Ricardo y a Raúl. Antes, una breve descripción, pues les decía, Raúl viene desde la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computacionales. Ricardo inició en la parte de ciencias sociales, pero bueno, ya se fue especializando en estos años en el tema de la ciencia de datos. O sea, sumamos aquí más de medio siglo de experiencia en el tema de los datos de los tres. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra para ver la agenda y los temas que estaremos conversando en el webinar de hoy.
Muchas gracias, Mau. Bueno, es correcto. Primero me gustaría empezar por la agenda en la que vamos a iniciar después de la breve introducción que ya nos compartiste. Vamos a seguir con la parte de por qué es importante desde la perspectiva de negocio esta nueva implementación. Vamos a continuar con una breve demostración de cómo está funcionando. Posteriormente pasamos a la parte de los aspectos técnicos y cerramos con una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, de entrada, como bien mencionaba Maurín, no se trata de una conversación casual, sino de convertir preguntas en decisiones estratégicas. Y esto surge a raíz de un problema que estuvimos investigando y según la empresa de procesamiento de datos Parseur, el ingreso manual de datos, es decir, el tradicional, le cuesta a las empresas en promedio $28,500 por empleado al año. Esta métrica se calcula tomando en cuenta la tarifa por horario, la tarifa por hora, y se multiplica por aproximadamente 375 horas al año. Es decir, que el ingreso manual pues, nos está dejando pues, un poco mal ahí en nuestras cuentas. También encontramos que un artículo de la plataforma de automatización de informes Resight indica que los equipos de finanzas dedican, como les mencionaba, 375 horas al año en tareas manuales de reportes. Esto es para el área de finanzas, pero digamos que en general estamos alrededor de unas 368, 364 horas al año. Por último, de acuerdo con la consultoría de estrategia y gestión McKinsey & Company, los empleados invierten en promedio 1.8 horas al día, es decir, 9.3 horas a la semana, buscando el canal correcto de información para realizar tareas cotidianas. Entonces, podríamos decir que en resumen hay una gran área de oportunidad para estas nuevas implementaciones, aprovechando tiempo y maximizando recursos. Solución. Pues proponemos Click Answers. ¿Por qué? Porque permite realizar preguntas en lenguaje natural, es decir, que podemos saltarnos un poco la parte de una especialización técnica. Como mencionaba Mauricio, es más socializar o democratizar la información y nos devuelve insights instantáneos basados en información no estructurada. Información estructurada es tal cual como se hace la gestión tradicional, es decir, meter TXT, PDFs, Exceles, etcétera, en nuestras bases de datos. Y esto a su vez nos muestra, como podemos ver en este ejemplo, en la parte de abajo, las fuentes, ¿no? Siempre nos está citando de dónde está sacando la información, ¿no? Este es un breve ejemplo en el que yo le preguntaba a Answers, de una manera nada más para poner visualmente, qué es la data no estructurada. Hice las pruebas en inglés, pero también se puede obtener insights en español. Casos reales. Bueno, me gustó mucho un caso que vi desde el portal de Click, en el que Mark Torello tuvo una incidencia en el que la empresa con quien contrató aire acondicionado le hizo una mala instalación desde el inicio, por la que le querían cobrar $8,000 para poder hacer la reparación debida. Pero después de aproximadamente 6 meses infructuosos en los que no pudo obtener información útil para solucionar este caso con la compañía a través de su servicio de soporte al cliente, pues empezó a buscar otras alternativas y tuvo la idea de ingresar esos documentos a Click Answers. Ingresó todas las especificaciones técnicas que mencionaba la misma empresa al momento de instalar y al momento de tener algún tipo de problema. Y resultó que el modelo le arrojó la evidencia de que había sido un problema de instalación porque no eran compatibles la instalación de dentro de la casa con la que estaba afuera, es decir, eran modelos distintos, incompatibles, que iban a mal funcionar después de un tiempo en específico. Con eso en mano, Mark regresó con la empresa que le había hecho el servicio y ellos tuvieron que absorber todo el costo y la responsabilidad por una mala instalación. Eso es nada más como para mostrar el panorama de la utilidad que puede tener, digamos, en nuestro día a día, Answers, ¿no? Obviamente, extrapolándolo a un aspecto empresarial puede ser mucho mayor. También un ejemplo, digamos, mucho más a la mano es que utilicé Answers para poder hacer esta presentación, apoyarme un poco, y justo quiero mostrarles
un poco del funcionamiento que lleva. De este lado hice preguntas generales sobre cómo funciona, qué es Quick Answers, y del lado derecho, justo la parte de cómo funciona. Entonces, como pueden ver, arroja los insights con las bases de datos que tiene. Y ahora me gustaría mostrarles en tiempo real cómo se ve. Ahí pueden ver mi asistente, mi pantalla de demo asistente. Ok, gracias. Bueno, pues en este caso, como pueden ver, tenemos el nombre que yo le asigné a este asistente. Programé o configuré unos pequeños temas de conversación. De este lado tengo el historial. Y bueno, tengo otras pestañas que para efectos de tiempo vamos a pasar directamente al uso. No es tan fácil como hacer clic. Les solicito, explica brevemente qué es la escucha social. Y lo que voy a empezar a hacer es empezar a buscar en toda la fuente de información respuestas que el modelo vectoriza e indexa para poder arrojarme las mejores respuestas en ese contexto. Como podemos ver, aquí me da una respuesta de qué es la escucha social, un análisis de herramientas de análisis digital que permite observar y comprender fenómenos sociales y culturales a través de las conversaciones en redes sociales. Aquí me puede mostrar la fuente. De hecho, si le hago clic, abre el documento desde donde está sacando esta información. Tengo estas opciones debajo que puede ser para copiar el contenido y para valorarlo. Si lo valoro negativamente, me va a desplegar estas opciones en las que yo puedo poner razones en específico. En este caso le voy a poner respuesta esperada más breve. Doy enviar. Y al final, todas estas evaluaciones se van a colocar en mi espacio y en mi asistente. Por ejemplo, me voy a esta pestaña de ver. Y aquí me está arrojando las preguntas no contestadas, las me gusta, los no me gusta, la retro que yo le estoy dando. Por ejemplo, si selecciono los no me gusta, aquí está la razón por qué. Y esto me sirve para poder hacer los ajustes necesarios para que el asistente vaya mejorando su eficiencia y sus respuestas. Regresando nuevamente a la pestaña general del asistente, quiero pasar ahora a una consulta de un tema más específico sobre la escucha, un análisis de escucha social del 15 de noviembre. De nuevo hago clic y me va a arrojar los insights de este tema en específico. Entonces tenemos ahí una breve cronología, cuál fue el detonante, las fases, el sentimiento que está generado, las narrativas clave y mis fuentes. En este caso, si estoy satisfecho con la respuesta, doy manita arriba y significa que eso se va a retroalimentar correctamente. De nuevo, si quiero iniciar otra conversación en el último, de nuevo es un análisis de escucha social, pero ahora centralizado sobre el tema de la Virgen de Guadalupe. Damos un breve momento y me está mostrando los porcentajes predominantes en la escucha social, es decir, positivo, sentimiento neutral y un sentimiento o una perspectiva negativa de ese tópico. Nuevamente tengo mis fuentes y, como pueden ver, es muy sencillo, nos podemos saltar muchos aspectos técnicos y son insights prácticamente instantáneos. Regresando a la presentación, vamos a pasar ahora. Adelante, Mauri. Tienes tu micrófono. Que este ejemplo que acaba de mostrar Ricardo tiene mucho que ver con análisis que hacemos día a día, digámosle, en BSync. ¿Y qué alcance tiene esto? En este caso lo hicimos con un enfoque general de escucha social, pero puede ser para las marcas, ¿no? Como bien decía Ricardo, hay un resultado, digamos que son los principales insights, y tú puedes consultar las fuentes de donde se trae esa información. Si yo quisiera saber de mi competencia, quisiera incluso comparar los dos temas, si quiero saber de la competencia, pues busco información de la competencia, por así decirlo, o de análisis que hacemos, la escucha social, podemos analizar la competencia y
podemos definitivamente tener este comparativo, ¿no? O sea, podemos tener rápidamente sobre un tema puntual cómo reaccionan las marcas, un evento como el que vieron del 12 de diciembre, y esto que nos facilita, obviamente, nos hace más rápidos, nos va al tema específico que estamos buscando. Pero aquí hay algo importante. Esto no es reemplazar al humano el pensamiento y la lógica. Recuerden que estamos hablando del negocio, de la marca, de un evento, de una crisis a nivel de gobierno. Cuando lo hemos visto en el análisis del metro, lo que se busca con esto es agilidad y certeza. No es limitarse a ahí quedó todo. Y esta es una gran ventaja que nos da Click Answer, ¿no? Que podemos tener infinitas fuentes de información, datos no estructurados, que nos dan no solo, aquí en este caso vimos temas de sentimientos, pero se pueden ver temas de textos, temas de, bueno, texto como tal las conversaciones, entre las conversaciones los sentimientos, o podemos analizar videos, podemos analizar imágenes, ¿no? Entonces, realmente es algo, digamos, amigable y que ayuda mucho también lo que tiene que ver con el, que seguramente muchos han oído sobre CLIP, lo de este modelo asociativo, ¿no? Que ayuda mucho en este modelo de aprendizaje en que se basa Clip Answers, ¿no? Y es muy similar con ChatGPT. Digo, hay algunos retos que más adelante ahí Raúl no los va a abordar, pero es una digamos, es una solución Clip Answer amigable con el resto de las plataformas, exportable y demás, pero bueno, eso lo vamos a ir cerrando en los siguientes minutos, ¿no? Pero bueno, quería ir a hacer este paréntesis. Muchas gracias, Maureen. Es correcto. Enseguida, Raúl nos va a ayudar con la parte sobre la conexión de Answers y ChatGPT. Ok, en ese sentido, bueno, como bien lo dijo Ricardo y Mau, estamos hablando tanto de un asistente de Click Answers como un asistente de ChatGPT. ¿Cuál es la ventaja o cuáles las opciones que nosotros podemos tener a través de Click Answers? Es que nosotros podemos cargar documentos o información estructurada sobre nuestra organización, o podemos cargar esta información sobre algún proceso, sobre los análisis que ya se hicieron, documentaciones de algunas aplicaciones, para que nosotros podamos obtener información y conocimiento sobre documentos de nuestra organización. ¿Qué pasa con ChatGPT? Con ChatGPT, nosotros estamos buscando información, pero de algo que ya está cargado, entonces va a buscar en el universo de toda la información que tiene, ya sea de alguna base de datos que esté pública, ¿no? En todo el mundo. Entonces, si nosotros ahí le podemos, o hemos usado ChatGPT, podemos preguntarle sobre algún proceso de ahí cómo programar, no sé, generar un estilo en CSS, cómo hacer una aplicación en una aplicación que a nosotros nos convenga, y va a buscar esa información en las bases de datos que tiene ChatGPT para poder entonces encontrar y darnos ese resultado. En Answers no. Buscamos información y contextualiza toda esa información sobre estos documentos que ya están dentro de nuestra organización, ¿va? Es bien importante entender esta diferencia. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas cada una de las dos opciones. Bueno, en este caso, para generar un flujo de ChatGPT con Click, nosotros hacemos una conexión en la cual nos vamos y hacemos esta conexión para que podamos comunicarnos con ChatGPT a través de una fuente de datos de Click. La pregunta tiene que ser de lenguaje natural, porque igual es un chat que procede con, bueno, que se ejecuta con lenguaje natural.
Por decir el ejemplo, ¿cuál es la tendencia de ventas de la Ciudad de México del último trimestre? Entonces, ChatGPT recibe esa pregunta, genera una explicación y después devuelve una salida en lenguaje natural, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros tendríamos que estar haciendo sería justo tener esta pregunta, pero hay que tener mucho cuidado con la pregunta porque la tenemos que contextualizar. Una diferencia que tiene importante ClickAnswers con ChatGPT es que ClickAnswers tiene algoritmos que contextualizan a través de la documentación. Es decir, si tú le preguntas a ClickAnswers sobre un contexto laboral que tenga el documento, lo va a aprender de ese contexto y a lo mejor cuando tú le preguntes otra vez y a lo mejor no esté tan contextualizado, Click solito lo va a contextualizar, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco también es esta información que genera Click o que genera este algoritmo está enfocado a la contextualización de nuestras documentaciones que tengamos, ¿no? En ChatGPT no. En ChatGPT a fuerza le tenemos que mandar que ingresar un contexto siempre. ¿Para qué? Para que en el enunciado, para que podamos tener esa ventaja, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo a través de ChatGPT y Click, en donde nosotros le estamos comentando a Chat que es un analista de sentimientos, donde él nos va a entregar conocimiento a través de la columna review que vemos aquí. Ajá. Entonces, ¿cuáles son como que los retos que tiene ChatGPT o que tenemos nosotros como desarrolladores para la parte de ChatGPT? Primero, es la información que vamos a analizar, ¿no? Nosotros podemos generar conocimiento a través de, pues, datos que tengamos creados en una aplicación, ya sea una gráfica de tendencia, sí. Entonces, nosotros tenemos que generar el enunciado en la aplicación para decirle, bueno, si la tendencia va en aumento, ¿no? O es mayor a cierto valor, entonces eso va a implicar que es algo positivo para tu empresa, ¿no? Le generamos ese contexto y entonces, después de que le generemos ese contexto, le agregamos el valor de nuestra métrica que estamos analizando. Y entonces, ChatGPT va a poder generarnos esa información. Pero ¿qué tal si yo le pregunto o le comento a ChatGPT, como ejemplo, oye, ¿cuál es mi proceso? ¿Cómo voy yo a hacer un proceso para... tengo aquí. ¿Cuál es el proceso que tengo para devolución? ¿Cómo solicito una devolución? Bueno, como esa información no tiene un contexto, me puede compartir la información de la solución de Liverpool cuando yo trabajo a lo mejor en otra empresa, ¿no? Entonces, no va a generarnos la información que necesitamos. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros generamos ese enunciado. En la parte de encabezados, en la parte de información. Otra cosa muy importante pues, es que nosotros con el paquete de Click, ya traemos la parte de ClickAnswers. Desafortunadamente en la parte de ChatGPT hay que contratar, ¿no? Un licenciamiento para que nos traiga cierta cantidad de tokens, etcétera, y podamos entonces generar ese conocimiento. En ese sentido, lo que sí está como, bueno, a mí me gusta un poco en el tema de ChatGPT, es el tema que es muy dinámico. ¿Cómo es dinámico? O sea, nosotros podemos jugar con con los diferentes filtros que tenga Click y nos va a traer esa información. Entonces, llega a ser como que a simple vista dinámico, ¿no? En cambio, no sé, en la parte de Answers, como está generado sobre un contexto documentado, ¿no? No, sí llega a ser dinámico, pero llega a ser dinámico sobre ese contexto. No le podemos preguntar sobre cosas externas a la información que ya hemos cargado. Ajá.
Y ahora sí que la retroalimentación que nosotros le estamos dando, que nos enseñó Ricardo, la tenemos que estar supervisando para poder nosotros enriquecer nuestras documentaciones. En ese sentido, digo, ahí están como los retos, la parte de, ya presentó Ricardo de Click, con Click Answers, y yo creo que no se me olvida nada más. Este es el anterior. Sí, como tal, no hay algo que, digo, quiera agregar más que alguna preguntas, aunque creo que Maureen alzó la mano. Adelante, Mau. Sí, aquí, por ejemplo, que todo esto es, digamos, a través de un API podemos tener clientes, lo podemos tener en un micrositio, en una página web. Obviamente que, como conversábamos, quiero saber cómo un gerente, un tomador de decisiones o no, alguien operativo, quiero saber cómo van las ventas, oye, cuántos siniestros he tenido, cuántas compras, cuántas facturas por cobrar. Es este tipo de dinámica, operación, de esos insights prontos, lo podemos tener no solamente aparte, ¿no? Sino dentro de cualquiera de los portales, tanto internos hacia los proveedores, incluso públicos, ¿no? Una institución pública de transparencia de información puede tener esta herramienta para que obviamente vea temas de atención ciudadana. Y algo importante que decía Raúl, ¿por qué quisimos enfocarnos en Freelancer más ChatGPT? Porque es un complemento, obviamente, donde, y esto surgió también una pregunta que tuvimos en una presentación con cliente, que nos decía, es que quiero yo algo como ChatGPT. Entonces decíamos, bueno, ¿quieres socializar en el ChatGPT o vamos a enfocarnos a los temas del negocio, al sector, a tu competencia, ¿no? Porque hay un poco esa línea delgada donde, y no porque es una cosa más o menos seria, sino al final lo que decía Raúl, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Qué esperamos? No tanto que esperamos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no es lo que nosotros querramos escuchar. Cuando hacemos predicciones, sobre todo, cuando nos retroalimenta, es que no es lo que yo esperaba. Es como la respuesta que te den, no es lo que yo esperaba. Bueno, si no es lo que yo esperaba, en ese momento empezamos a usar este conocimiento de las reglas del negocio y cuestionar y redefinir la pregunta, ¿no? Sumar o quitar datos dentro de la estructura de la pregunta que hagamos para llegar, obviamente, no solo a lo que esperemos, a las respuestas que esperamos. Básicamente, lo que a veces se olvida de estos temas es muéstrame rápido y con certeza lo que hoy desconozco, ¿no? Y lo veíamos. Yo le puedo preguntar que si hay lluvias, la predicción, todo el mundo esperaría que si llueve, debe haber más choques. No necesariamente, ¿no? Y es como el ejemplo que ponía. Bueno, háblame de un proceso de compra en Internet. Bueno, un proceso de compra en Internet de retail, un proceso de compra de eso, porque si yo le voy directo a ChatGPT a responder eso, me va a hablar de todo el retail y me va a estandarizar de alguna manera de los quienes más hay datos, quienes interactúan más, Amazon, Mercado Libre, ¿no? Y yo soy una marca igual, ¿no? Incluso global, pero atiendo mi core business es más hacia temas electrónicos, pues obviamente, si yo leo esa respuesta, pues no me va a acotar, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros entramos con la parte de cliente, traemos eso que está ahí en este mood digital y lo junto, digámosle así, a través de Cleancer, con estas respuestas del negocio, más bien con esta data del negocio, con estos resultados del negocio con predicciones. Entonces, es muy potente, se vuelve muy potente, porque si esto lo logramos poner en un portal, no es simplemente Cleancer, estoy trayendo prácticamente todo lo que puede existir alrededor del tema, ¿no? O de la pregunta de negocio o del contexto, ¿no? Una crisis. Se cayó el jet, ¿no?
Uno decía el avión, el otro el jet, ¿no? O sea, para una tomadora de decisiones a nivel institucional, de gobierno, pues sería muy rápido, ¿no? Al menos te dice, si es cierto o no, no sabemos, pero existe, se está comentando, es las marcas. ¿Se acuerdan los del queso, la marca esta de los quesos, ¿no? De pronto no sabíamos cuán cierto era hasta que, o sea, no había que esperar a que nos dieran un comunicado, o sea, el mero hecho de poder analizar con esta integración que hoy mostramos de manera, pues, rápida, no es simple no es simplista, sino amigable, digámoslo así, te anticipa como marca a contener o no una crisis reputacional, ¿no? Por así decirlo. O a preverte en casos de lluvia, ¿no? O sea, bueno, pero me está diciendo, ¿por qué? Porque aquí nosotros, por ejemplo, cuando hacemos nuestros modelos predictivos, eso se transforma no solo en un gráfico, no solo en un CAPI, sino en un análisis en un documento que definitivamente, como ya yo vi temas puntuales de la predicción, yo lo meto a ClickAnswer y como decía Raúl, va aprendiendo, digo, aprendiendo por nuestra decisión, ¿eh? Ojo, esto no es, no podemos aquí esperar que nos los diga todo, o sea, siempre hay este aprendizaje supervisado, ¿no? O de recompensa muchas veces que se habla, que básicamente se basa en tanto ChatGPT como lo que tenemos en ClickAnswers, para obviamente llegar a encontrar realmente estos insights. Entonces, estaba Raúl y después Ricardo habían levantado por ahí. Y bueno, ahorita ustedes nos preguntan, ¿verdad? Sí, de hecho, así como lo comenta Mau, un ejemplo también práctico, a lo mejor burdo, es, si bien se puede exportar esta aplicación a la página de la empresa, para que, no sé, alguien de soporte, si tiene alguna duda sobre sus propios procesos, se genera un chat de los procesos internos de la empresa, en el cual puedes preguntar, ¿y cómo puedo ir de alta a un usuario? Ah, pues un usuario se puede dar de alta así. Oye, una persona de ventas puede agarrar y preguntar, oye, ¿cómo puedo dar de baja o dar una devolución de un producto tal? Ah, pues te mandan toda la documentación o todos los pasos a seguir dentro de la documentación de estos procesos. Ayuda muchísimo porque muchas veces los usuarios se pierden en tanta documentación que existe dentro de una empresa y eso genera que las soluciones si bien son buenas, no se ejecuten adecuadamente, ¿no? Entonces, es un respaldo para funcionar de esa manera. Y pues sí, se puede básicamente así como exportar a cualquier página web, ¿no? En la cual podamos nosotros consultar la información. ¿Alguna duda? Bueno, nada más ahí sumando, me gustaría también apuntar que estamos en una brecha muy interesante, porque estuve investigando y encontré que alrededor del 80%, actualmente, alrededor del 80% de la información que se maneja en las empresas, esto de acuerdo con un portal empresarial, se hace de manera tradicional, o sea, no estructurada. Les quiere decir que hacer esto, migrar a este tipo de herramientas, aparte de que va a ser instantáneo, va a tener los beneficios de poder evitar o disminuir lo más posible el error humano, porque también eso es algo importante que no se hizo durante el cálculo de los $28,500 que costaba al año. Eso es nada más en cuestión de tarifa por hora, pero también entra ahí error humano en el que, por ejemplo, digo, yo vengo de un corte de logística y en el momento, si tú te equivocabas al liberar un embarque, pues era un proceso catastrófico en el que inclusive podría volverse legal. Y precisamente teniendo este tipo de herramientas en el que no, o sea, es mucho más difícil que puedas cometer un error tipo de, no sé, la terminación de un embarque es 11 y lo confundes con uno que es 21, es mucho más complicado porque tienes estos candados que a su vez van a evitar que se reproduzcan o se maximicen ese dinero que se puede traducir en, pues sí, en disminuciones por error humano. Y bueno, es lo que quería apuntar. Mau, ¿quieres que empecemos con la sesión de preguntas o respuestas? Sí, y si gustan, ponemos el ejemplo que vino inicialmente del análisis y ahí podemos, pues ahora sí, si tienen alguna pregunta sobre lo que pasó
ese día y qué nos dice la escucha social, se la hacemos a Click Answers también. En Click, no, es de Click. Sí, listo. Pero por ahí había alguna pregunta. Por acá. Sobre todo para el área de desarrollo, para que lo ponga en la integración luego ahí que estamos haciendo con nuestro portal de escucha social. Sumarlo al portal de escucha social. Ahí. Ahí del Ares. Por ejemplo, una duda que me surge es, ¿qué tan seguro es si yo subo mi documento a alguna base de datos? ¿Cómo se controla esa seguridad o cómo yo como cliente que utilice esta herramienta puedo saber que sí es seguro? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Justo tenemos también en el entorno de Click una parte de gobernanza de información. Y esa parte de gobernanza nos ayuda a poder gestionar quién puede ver, quién no puede ver ciertos insumos. Entonces, podemos darle reglas al chat para que X personas puedan visualizar el insumo de una base de datos y X personas puedan visualizar el insumo de un PDF, ¿no? Dependiendo de cómo sea la pregunta, identificará el chat, ¿no? ¿A qué se refiere? Por la contextualización que ya tiene generada, y entonces te generará una respuesta en función de si estás permitido poder visualizar esa información. Si no, no te la va a poder contestar. Y también complementando, bueno, sumando al comentario de Raúl, la conexión se puede hacer a través de APIs que tienen una fecha de expiración. Esto va a reforzar un poco más la seguridad porque, pues, si no están disponibles todo el tiempo, hay un tiempo límite en la que pudiera haber alguna incidencia. Entonces, si se están reciclando continuamente, o más bien renovando las fechas de expiración, es todavía más seguro. Aparte, también se hace a través de una conexión REST, y esta REST, recordemos que va cifrada. Y por otro lado, también se puede modificar desde la parte de ChatGPT lo que es la información. Digo, no se almacenan como tal datos de las consultas, se almacenan los prompts y la información requerida para, bueno, la información resultante de esos prompts, pero como tal no es como que te almacene tus datos. Pero de igual forma, en caso de considerarlo pertinente, se puede modificar la configuración para que sea aún mucho más limitado lo que se guarda en el sistema. Entonces, en conclusión, diríamos que es bastante seguro. Muchas gracias. Por ahí. Gracias. Mi duda es, si yo fuera una empresa interesada en utilizar esta tecnología en mi empresa, ¿qué tan necesario sería, no sé, por ejemplo, capacitar a mis colaboradores en la generación de prompts o para utilizar la tecnología? ¿Qué tan conveniente sería esto? Sí, bueno, yo creo que ahí sí es medular, porque bien, como bien mencionaba Raúl, venimos de, digamos, una cultura más amplia, mucho más social de ChatGPT u otro tipo de asistentes virtuales. En el caso de Answers, tenemos que ser más específicos y recordar siempre que la información va a ir contextualizada. Si yo le pregunto, no sé, por ejemplo, ¿qué es un agujero negro? Y no lo tengo en mi base de información, me va a decir tal cual, no tengo la información para poder responder ese prompt. Entonces, sí es importante que se les dé esta capacitación, que afortunadamente es bastante amigable y bastante sencilla para no tener que invertir tanto tiempo o recursos en poder capacitar a los empleados con estas herramientas. ¿Sí, Mau? Sí, que aquí, más que el aspecto técnico, y bueno, ya ahí Raúl y Ricardo ampliarán lo técnico,
A ver, técnicamente no lleva tiempo de, o sea, no es una construcción, es una integración, digámosle así. Eh, y segundo, más que nada aquí, yo más que capacitación le llamaría, es como una alfabetización en cuanto a la cultura del dato, ¿no? Y más que la cultura del dato, al análisis de la información, ¿no? Yo redondearía eso, ¿no? No es algo que sí necesitas pasar, entender el punto técnico, ¿no? Donde se aloja, las características que debe tener la data, pero más que nada, el primer paso es para qué lo quieres, qué esperas, ¿no? Y muy enfocado a recordar esto, necesitamos seguirnos alfabetizando de qué se trata la IA, para qué la necesitamos, cuando tenemos un chat, qué más nos puede dar ese chat, esa conversación, qué más nos puede arrojar también para la toma de decisiones. Y bueno, yo para complementar un poquito el tema de estas alfabetización, también podemos nosotros ocupar una supervisión y de hecho se recomienda que se haga una supervisión en N cantidad de días, semanas, ¿para qué? Para que podamos analizar todas las preguntas que se hacen. Click nos ofrece esta supervisión que nos podemos identificar los usuarios que están preguntando en el sentido de en el sentido que qué están preguntando los usuarios. Y justo podemos entonces encontrar de estas preguntas no contestadas, qué es lo que están preguntando y por qué lo están preguntando. A lo mejor se refieren a otra información, otro chat, se refieren a otro contexto. Y entonces ahí ya podemos, ya sea nosotros agregar esa información que están los usuarios con curiosidad de poder tener este conocimiento o podemos capacitar a los usuarios, decirles que esto está enfocado solamente a el uso de este contexto y ¿no? Entonces, podemos identificar cómo están nuestras preguntas, cuáles son las me gusta, cuáles son los no me gustan, las que no fueron contestadas, para poder entonces alimentar tanto al usuario como a nuestra herramienta. Avi. Sí, referente a lo que comentaba también Mercedes y el comentario que también hizo Ricardo de si yo pregunto cómo se hacen los agujeros negros y no está dentro de la base, cómo nutren esa base de datos, de dónde toman la información y cómo la van subiendo a ClickAnswers para que realmente aprenda toda esa parte y ya te dé pues las respuestas que necesitas de la información. Sí, justo, vemos las preguntas, y entonces analizamos si en función del proyecto o del contexto que necesitamos tener, si se agrega la información, no se agrega la información a los documentos, o bueno, se puede hacer un documento ya sea más grande o más pequeño para que se contextualice mejor la información y así tanto retroalimentar a la herramienta como ver el uso que se le está dando a la misma. Gracias. También ahí complementando a lo que menciona Raúl, pues otra de las ventajas que tiene Answers es que lo llaman como una plataforma plug and play, en el que es muy rápido, en cuestión de horas, unas 2, 3 horas ya puedes tener un asistente creado y funcional. Simplemente necesitas crear tu base de conocimientos, cargar los archivos que van a nutrir esta base y empezar a hacer el entrenamiento y las configuraciones pertinentes, que insisto, es bastante rápido. Entonces, de un modo similar, el poder actualizar estas bases nos va a llevar un tiempo bastante más pequeño a comparación de otras herramientas en las que o no podemos nosotros hacer los cambios debidos o es bastante más tardado. ¿Por ahí alguien más tenía la mano levantada? ¿No?
Listo. Bueno, nada más así como un comercial que de alguna forma también queríamos como obtener. Esto surge del conocimiento que tenemos de información estructurada. Click ahorita está desarrollando la manera de poder ingresar tableros de información a lo que sería Click Answers para poder generar información sobre conocimiento a través, uno le va a preguntar, oye, ¿cuál es mi tendencia mensual o cuáles son las ventas de este mes o del próximo mes? Pues bueno, eso se va a poder entonces generar conocimiento, ¿no? A través de subir esta base, que en nuestro caso es una aplicación, ¿no? De Click, y entonces la parte que ya no era dinámica va a ser más dinámica porque vamos a poder generar conocimiento y tomar decisiones de una forma, de una forma práctica, porque le vamos a preguntar al asistente, oye, ¿cómo van las ventas del día de hoy? No, pues van bien, ¿no? O sea, o ya pasaron el promedio de ventas del día. Ah, sí, perfecto. Ahí está, ¿no? O, ¿cuáles son las tiendas que menos venden? Y te va a generar un análisis de cuáles son las ventas que menos, o las sucursales que menos venden, ¿no? Entonces, eso nos va a dar muchísimo conocimiento para que los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones más certeras y rápidas. Pues bueno, si no tenemos ahí más preguntas, de cualquier manera, vamos a generar algunas cápsulas. Fue, digamos, la primera parte de lo que se tiene con Answers. Ya estamos preparando, ahora sí, para el 2026, o sea, en escasos 2 semanas. ¿Qué más sigue con Answer? ¿Cómo lo hemos estado integrando? Y la intención es, bueno, que se vea todo el alcance que se tiene con Click Answers en temas de, digamos, inteligencia artificial conversacional, ¿no? Por así llamarlo. Y bueno, nuevamente gracias Ricardo, gracias Raúl, gracias a todos, muchas gracias por estar. Fue un reto, bueno, sabíamos que iba a ser un reto esta fecha, no queríamos dejarlo de hacer porque es parte de este recorrido que queremos hacer ahorita que arranquemos el 2026. Y bueno, vamos a seguir. Nos vemos en la siguiente sesión. Ahí igualmente cualquier pregunta, pues ahí cuando mandemos las cápsulas ya las amplía, ¿no? Muchas gracias a todos.